Que no tiene pila. Sí, está por morir. A ver, pueden ver aquí las clavículas. Estas son las clavículas. Vean aquí, por ejemplo, el hombro, cabeza del húmero, la escápula. Si ven ese punto tan brillante, comparen de lado y lado, ¿qué podrá ser? Una fractura, ¿no? Es una vena. Simplemente al paciente le inyectaron el contraste en el codo derecho. Entonces, como sube a altas concentraciones, se concentra mucho y nos da este artefacto. Sí, de alta atenuación. Aquí hay medio de contraste, hay alta concentración de medio de contraste. Miren aquí y acá también vean un poquito de la vena. ¿Cómo se puede eso para no confundirse con un hueso? Le puedes medir, o si no, simplemente por anatomía normal. Por la complicación. No, eso es en resonancia. Resonancia. Sí, pero en este caso, Sí, da, pues. nunca lean un solo corte. Siempre tienen que ver unos pocos cortes antes, unos pocos cortes después. Ese ve que va continuando. Claro, para ver si continúa o si es aislada una imagen. Y nunca se queden con un solo corte. De hecho, es posible que cuando ustedes ya estén en el internado o ejerciendo, tengan ya las estaciones de trabajo, las visualizaciones completas de los bloques. O sea, ustedes pueden navegar por la tomografía. Ya, cuando nosotros terminemos de ver, bueno, no, yo creo que en unas 2 clases más ya vamos a tener el taller de tórax. Unas 2 clases más. ¿En qué consiste eso? Ustedes traen una laptop, yo les doy una tomografía y tienen que localizar ahí las estructuras en los 3 planos. En unas 2 clases más, para que vayan pensando que ese día no se olviden la computadora. Bacán. Ya, ven acá las costillas. ¿Sí? Las costillas, vean si no tienen costillas supernumerarias. ¿Qué será esto? Tráquea, esto. La pleura, o sea, la Ahorita van a El hacer. pulmón, exactamente, es el pulmón. Recuerden que el pulmón sobresale tanto de la primera costilla como inclusive de la clavícula. el lápiz de pulmón. Es exactamente el vértice del pulmón. Ya. Miren acá, podemos ver por ejemplo el pectoral mayor, el deltoides, coracobraquial, todos estos pequeños músculos, inclusive aquí el haz, sí, el haz external del esternocleidomastoide. Ustedes ven en esta imagen, si ven aquí, Ya está la zona anterior. ¿cómo se llama este pequeño triángulo entre el haz external y el haz clavicular? Esto se llama el triángulo supraclavicular menor. ¿Por qué es eso importante? Si es que ustedes funcionan, La yugular. caen directamente a la yugular interna, exactamente, se puede poner una vía central a ese nivel. Es importante que se acuerden. ¿Cómo de se eso. llama? El triángulo supraclavicular menor. Ya, podemos ver aquí los músculos infrayoideos, ¿sí? Acintados, delgados. ¿Cuál es la inervación de estos músculos? Serían los cervicales mayores. Es su plexo cervical, el asa cervical. Aquí podemos ver, miren, son las venas yugulares anteriores, muy delgadas, ¿sí? A nivel de la fascia pretraquial. Aquí podemos ver los lóbulos tiroideos y algo importante en el cuello, es importante que recuerden esto. En el cuello, las venas son anteriores a las arterias, ¿sí? En la entrada torácica superior, las venas son anteriores a las arterias. La tiroides, al trabajar con yodo, tiene un contraste natural. Si la tiroides es más densa en la tomografía, justo porque trabaja con yodo. Y aquí podemos ver, miren, las arterias son mucho más posteriores. En este caso pueden ver las arterias subclavias, carótida común derecha, ¿sí? Y esto es este músculo, ¿cuál es? ¿Cuál? Eso, el escaleno anterior. ¿Qué nervio es este? Vago. El freno. Eso, el nervio frénico está en la fascia del escaleno anterior. ¿Qué es todo este manojo de nervios? Plexo braquial. ¿Cómo se llama este espacio donde sale el plexo braquial? Es la encrucijada axilar. Se llama el hiato escalénico. ¿Sí? El hiato escalénico, entre el escaleno anterior, medio y la primera costilla. Ya, aquí tienen entonces el músculo, adelante las venas, atrás las arterias. Más o menos lo mismo. Ya. Tenemos ahí la articulación. Internoclavicular. Es esternoclavicular, que es de tipo celar, recuerden.
tiene un fibrocartílago. Una pregunta, ¿qué articulaciones nomás en el cuerpo tienen meniscos o fibrocartílagos? La rodilla. Rodilla, ¿qué más? La primera Eso de aquí, el esternoclavicular, ¿qué otro? Las vértebras. La articulación temporomandibular. Aquí la Las articulación. muñecas. Eso, la articulación de aquí. Sí, la articulación ¿Cómo se llama? radiocarpiano, ligamento Eso. triangular se llama. Son articulaciones que presentan un adaptador intraarticular que es el fibrocartílago. Eso se ve acá. Ya. Igual, estos son los músculos infraioideos. Miren aquí, tenemos esternoioideo, aquí podemos ver homoioideo. Vean acá, por ejemplo, vemos ya los vasos del mediastino superior, venas adelante, arterias atrás. Aquí pueden ver carótida común derecha, Izquierda. subclavia derecha, ¿sí? Carótida común izquierda y subclavia izquierda. Recuerden cómo se ve en las tomografías. ¿Sí? Esto es derecho, esto es de izquierda. Este es el músculo. Ya. Es importante, miren, que no se olviden de esta arteria. ¿Cuál es? Por interno. Es la arteria torácica interna. ¿Rama de quién? De la subclavia. Subclavia. Va flanqueando al esternón, de un lado y del otro lado. Miren cómo origina las arterias intercostales anteriores. ¿En qué enfermedad es importante que se dilata mucho? Ya vamos a hablar de eso, si hay un caso clínico de eso. Ahí pueden ver el esófago. El esófago es un tubo muscular que entre las comidas pasa sellado. Se le puede decir que es la imagen de puño sellado. Y tiene un pequeño orificio, no siempre se ve. Es el esófago. ¿Cuánto mide el esófago? El largo. ¿De largo? Mide entre uno. Eso, 25. 25. ¿Cuánto mide desde los dientes a la entrada del esófago? 5, ¿cuánto? No, más. 15. 15. ¿Por qué eso es importante? Si es que ustedes les mandan a poner una sonda nasogástrica, Claro. ¿cuánto necesitan ingresar? 15. O sea, O sea, Nasogástrica. Nasogástrica. 40, 1.35. al menos 40, 40. ¿sí? Al menos Ah, 40. sí. Desde los dientes hasta el inicio del esófago 15 y 25 se hacen 40. 40. Acuérdense de eso, porque lo que sucede mucho en el hospital, le mandan al interno a poner la sonda, el interno pone ahí como 2 metros y entonces se enrolla en el estómago, esa sonda se tapa y no cumple la función. Depende, si es que hay una obstrucción intestinal y esa sonda no funciona, el paciente se empeora. Si hay nutrición parenteral y esa sonda no funciona, igual. ¿cómo se mide cuánto se va metiendo? ¿Tiene alguna medición el tubo? Claro, tiene unas barritas, hay cada 5, cada 10 tiene unos barritas, entonces ustedes pueden ir viendo. Ya, vean acá. La tráquea, los pulmones, miren aquí los troncos supraórticos. Esto que ven muy blanco, ¿qué era? La vena. Eso son las venas, vean aquí la vena axilar, vena subclavia. ¿Sí? Recuerden, venas adelante, arterias atrás. Más o menos es así, vean. ¿Sí? Esto es el inicio de la carótida común derecha, subclavia derecha, carótida común izquierda, subclavia izquierda, los 3 grandes troncos supraórticos. Miren acá. ¿Qué arteria es esta? Esta finita, delgadita. Bronquial. Bronquial, muy bien. Recuerden, 3 troncos supraórticos: arteria brachiocefálica, carótida común izquierda y subclavia izquierda. Hay pacientes que pueden tener lo que se llama la variante anatómica bovina. ¿Han escuchado de eso? No. Ya van a hacer una consulta, van a averiguar en qué consiste la variante bovina de los troncos supraórticos. Variante bovina. Bovina, Son de las vacas. porque se ve más en los cuadrúpedos. Ajá. Ya. Vean acá, está la pequeña arteria torácica interna, Dale, suave. poco a poco aproximándose a los cartílagos costales. ¿Por qué es importante esta arteria? Porque permite realizar los bypasses coronarios. Cuando hay, por ejemplo, está tapada una coronaria, Corta la torácica. exactamente, se puede infartar el miocardio, entonces hay que hacer un bypass, hay que hacer una conexión paralela Ah, ya. para que no suceda eso. Es Aquí con la están viendo mamá. una imagen, esta es la torácica interna, se divide en 2, ¿cuáles son? Epigástrica Epigástrica. superior. Que es de El esta, músculo frénico. y músculo frénica, que es de esta de acá. Más o menos lo mismo. Recuerden aquí la presencia también del pequeño conducto torácico. Ah, sí. ¿Dónde se origina?
En la cisterna del hilo. Es en la cisterna de Beckett, sube aquí en el mediastino posterior. ¿Y en dónde termina? En el ángulo del hilo subclavio izquierdo. Subclavio izquierdo, muy bien. ¿Han escuchado ustedes acerca del ganglio de Virchow? ¿Qué era el ganglio de Virchow? Ganglio de Virchow es cuando hay metástasis aquí en los ganglios supraclaviculares izquierdos por un cáncer de estómago. ¿Y cómo es que ha viajado eso? ¿Cómo ha pasado eso? Por el conducto torácico. Imagínate aquí el cáncer de estómago, viene en la metástasis, se mete por aquí y empieza a crecer ahí en los ganglios. Es el ganglio de Virchow, una adenomegalia supraclavicular izquierda. Eso es más o menos lo mismo. Este caso clínico, veamos qué les parece. Varón, 65 años. Desde hace 18 meses refiere disfagia, refiere disfonía, pérdida de peso, estridor. ¿Qué es el estridor? Azúcar. Estridor es que sea una respiración ruidosa, y una respiración ruidosa, dificultosa. Y el examen físico tiene una masa cervical de 8 centímetros, indurada y adenomegalias cervicales. ¿Qué les parece esto? ¿Qué puede ser solo leyendo estos pequeños datos clínicos? Tenemos una masa en el cuello con bolas, adenomegalias. ¿Qué puede ser? Algo maligno, ¿no es cierto? Tumor. Una masa en el cuello y adenomegalias. Algo maligno. Vean, si ustedes le dicen al paciente, es el paciente normal, que levante el cuello, ¿qué es lo que le ha pasado a la cara? Se hace cianótica. ¿Qué es la cianosis? La apariencia azulada de la piel y las mucosas. ¿Por qué le pasa esto a este paciente? Porque tiene, miren, esta es la placa de tórax. Normalmente debería de verse la línea pleural anterior. Pero vean cómo está aquí separado totalmente por una masa gigante en el mediastino superior. Sería lo que se conoce como el... Esta masa en el mediastino superior, el rato que el paciente sube los brazos, tapona el paso sanguíneo, se encharca la sangre y eso se llama el signo de Pemberton. El signo de Pemberton es cuando hay masas en la entrada torácica superior. Eso no sería el signo de la silueta. No. Eso soy. No, ¿por qué no? ¿Qué era el signo de la silueta? O sea, era cuando algo ocurría y no permitía ver los bordes de... No, el signo de la silueta se refiere a que cuando dos estructuras están en el mismo plano, al mismo nivel, se borran sus contornos. Borran sus contornos. Pero de hecho sí tienes razón, porque si tú miras aquí tenemos la masa, ¿no es cierto? Claro. Y aquí tenemos el corazón. No hay un contorno definido, entonces la masa está al mismo nivel del corazón. El corazón estaría a este nivel y la masa también es anterior. Si ustedes ven la tomografía, ¿qué les parece esto? ¿Qué es esto? Tráquea. Esto, El conducto torácico. el esófago. El conducto torácico es muy pequeñito, es excepcional ver. ¿Por qué ahí está tan pequeño el esófago? El ¿A qué esófago- nivel están? Miren, estamos más o menos a nivel de la articulación manubrio esternal, estaremos tal vez a un T2, T1. Está más abajo. Ya. Miren acá, este es el tumor, una apariencia multifolicular, una masa tiroide. Miren acá, por ejemplo, las venas con mayor concentración, arterias aquí en la parte posterior. ¿Qué es lo que tiene nuestro paciente? Tiene cáncer tiroide con adenomegalias. Ya. Seguimos ahora. Miren aquí el mango del esternón, la tráquea, venas adelante, y aquí tenemos los tres troncos supraórticos. ¿Cuál era esta? La clave izquierda. Subclavia izquierda. izquierda. Esta, Carótida carótida izquierda. Esta, Tronco brachiocefálico derecho. ¿Y esto? Si ven la concentración de contraste, Se que llama Ah, vena. exactamente. Esta ya es la vena brachiocefálica derecha, y aquí con poquito de realce es la vena brachiocefálica izquierda. Hay un momento en donde estas dos se unen, formará la cava superior. ¿Qué es esto? El esófago. El esófago. El esófago. Entonces, más o menos las cosas son así. ¿Sí les ven? Ya. Hasta el conducto torácico. Ya, miren ahí. Venas adelante, atrás los tres troncos supraórticos. Esta es una imagen para que se acuerden, vena cava superior con un segmento extrapericárdico, un segmento intrapericárdico. ¿Qué es esto? El ligamento arterioso. Ligamento arterioso. ¿Qué nervio es este? El vago. Vago, muy bien. ¿Y este que se da la vuelta y regresa? La línea recurrente. ¿En dónde termina? Ahí sí, ya no sé. A los músculos vocales, de las cuerdas vocales. Sí, hasta el cuerdo Ya. vocal. ¿Qué nervio es este?
Frénico. Miren aquí la fascia del escalera anterior, nervio frénico. Ay, ¿Ya? Entonces, seguimos. Esto casi que no ha cambiado mucho en estas imágenes. Ya. Esto ustedes saben mejor que yo. 10 segmentos por cada pulmón. 3 lóbulos a la derecha, 2 a la izquierda. ¿Cuáles son los elementos intersegmentarios? ¿Cuáles son los límites entre los segmentos? ¿Cómo sabe, por ejemplo, un cirujano que tiene que ser una segmentectomía? Que va a sacar un censura. por los bronquios. Sí, los elementos intersegmentarios, tanto en el pulmón como en el hígado, son las venas. Ah, las venas. Eso vaya ingresándose en su memoria. Las venas son los elementos intersegmentarios, son los límites. Es lo que les permite resecar, por ejemplo, Hacer cortes. segmentectomías. Ya miren acá, esta es una imagen de un bypass. Si ven, vean aquí cómo le han sacado a la torácica interna y le están cosiendo a la coronaria. La coronaria. Ahí está la obstrucción de un bypass. Por eso es importante que se recuerden esta arteria torácica interna. De igual manera sirve para hacer, por ejemplo, los flaps de reconstrucción cuando una paciente ha tenido cáncer de mama. Se usa mucho. Vean, venas adelante y aquí están los 3 troncos supraórticos. ¿Qué es esto? El esófago. Una pregunta, ¿y qué pasaría con las ramas anteriores, intercostales anteriores que son derivadas de la torácica interna? Porque ya estaría como... Claro, sí ven aquí en la imagen cómo les han ligado, ya les han sellado. El cuerpo es tan sabio que siempre utiliza vías colaterales. Si les dan el tiempo necesario, va a intentar crear anastomosis. Sí, no, va siempre a intentar suplir el lado opuesto. De hecho, se ven cosas increíbles. Ya en los tratamientos se puede ligar carótidas, se puede ligar arterias axilares, que el cuerpo busca colaterales y llega a la circulación hasta abajo. Esto es lo mismo, esto es lo mismo. Hasta ahí seguimos igual. ¿Qué músculo es este? Transverso del tórax. No, cerrato Eso, cerrato anterior. Miren cómo se inserta en las 10 primeras costillas hasta el borde medial de la escápula, inervado por este nervio. ¿El nervio cuál? No, es el nervio torácico largo. Nervio torácico largo. ¿Por qué es importante que se acuerden de esto? Cuando se hace, por ejemplo, resección, una mastectomía ampliar radicada, cáncer de mama, vacían grasa, vacían el cáncer, vacían los ganglios infectados y también le pueden ir lesionando a esto. ¿Qué es lo que sucede cuando se daña ese? Eso. La escápula alada. Este músculo se queda con denervación, se queda paralítico y la escápula se despega del tórax. Se da la escápula alada. ¿También afectaría en la inspiración o expiración? Inspiración es más a cargo del diafragma. Ajá. Son los músculos respiratorios accesorios, solo los ves cuando hay enfermedades graves como por ejemplo EPOC, enfisema. Ahí ves los pacientes que utilizan esos músculos accesorios. O cuando están corriendo. Si no vaya mi motor. Ya vean aquí en este corte en el cadáver, vemos las mismas estructuras. ¿Qué es esto? La tráquea. La tráquea. Esto, La braquicefálica. vena brachiocefálica izquierda. Esto a la derecha. Esto, eso, tronco, la arteria brachiocefálica. Esto, carótida común izquierda. Y eso. La izquierda, esto, esófago. Y esto, El conducto torácico. el conducto torácico. Muy bien, miren cómo los espacios están rellenos de grasa y de tejido conectivo. Es lo que se ve negro en la tomografía. Ya. Esos son los segmentos. Como les digo, lo importante es recordar que las venas son los elementos intersegmentarios. Miren, hay una vía alterna colateral que se constituye por la torácica interna, epigástrica superior, epigástrica inferior, ilíaca externa y femorales. Sí, hay una vía colateral. ¿Cuándo se utiliza esa vía? Cuando, por ejemplo, el paciente tiene coartación de aorta, cuando tiene síndrome de Lerich, tiene disección arterial, alguna obstrucción grande de la aorta, entonces el cuerpo necesita utilizar vías alternas para mandar sangre a las piernas. ¿Sí han escuchado ustedes de la coartación aórtica? ¿Qué es? Es una estenosis. Eso es la estenosis congénita entre el arco aórtico y la aorta descendente. Una estenosis congénita puede ser una coartación preductal, ductal, postductal, y vamos a ver imágenes de eso. ¿Tenían preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Una vez me parece haber leído
que había una arteria llamada tóraco-abdominal que servía igual como irrigación colateral al tórax. ¿Eso se ve aquí en la tomografía o no se ve? Porque creo que salía de las claves. ¿La arteria cuál será? Pues la cromiotorácica será. Sí, creo que también le decían así tóraco-cromial. O sea, que le decían Claro. tóraco-cromial y la que era lateral, que era lo de las mamarias. Claro. Pero eso no se puede ver aquí. Esas son ramas del axilar. Sí las puedes ver. Les puedes ver, necesitas que sea un angio-TAC, un angio-TC, y tienes que hacer la reconstrucción en MIP. MIP es una técnica que se llama proyección de máxima intensidad. Y cuando tengan el taller van a ver eso. Van a poder ver eso ustedes. Eso es lo mismo. Miren aquí el arco aórtico, importantísimo. Aquí ya estamos viendo la cava superior, la tráquea. Y eso es más o menos lo mismo. ¿Qué les parece ahora este caso clínico? Un señor de 65 años, hace 6 meses, refiere que cuando llega la noche se le empiezan a caer los párpados se hacen muy pesados y empieza a ver doble, tiene diplopía, ¿ya? Le hacen un rayos X a este paciente con esa sintomatología y ven una bola, una lesión en el mediastino. ¿Han escuchado antes de esto? No sé, pero sí. No es esa es la enfermedad que se causa por el timón. Exactamente. Que es muy bien. neuromotora, que es degenerativa. Muy bien. Sí. En este caso ustedes están viendo, miren, una lesión Eso fue lo que me mandó mediastino superior. Vean la placa lateral. Si esto es del corazón, nuestra lesión también está aquí, a la misma altura. Miastenia gravis. Exactamente. Esto entonces es un timoma, es un tumor que causa una enfermedad autoinmune que va contra los receptores de acetilcolina que se llama miastenia gravis. Es un paciente que, como les digo, en la noche empieza a sentirse débil, todo el cuerpo, en especial los párpados, los músculos oculares, ve doble, tiene tosis y se mejora si es que sacan este tumor. Hay un test de hidrofonio también farmacológico que es inmediatamente le corrige. Ya, miren acá, entonces tenemos nuestro timoma, aquí tenemos el arco aórtico, aquí está en vena cava superior, ¿esto qué es? La tráquea y esto, el esófago. Entonces no sé si se han fijado, el esófago muchas veces puede parecer cerrado y otras veces un poquito abierto, ¿no? Es justo es tal cual este puño, ¿no? La imagen del puño cerrado. Ya, ¿cuáles son las 4T de las lesiones del mediastino anterior? Eso, muy bien. Recuerden eso, cuando vean una lesión en el mediastino anterior, si lo ven aquí, puede ser cualquiera, esas son las más frecuentes, muy bien. Ya, miren acá, casi que no hemos cambiado de las estructuras, arco aórtico, cava superior, tráquea, esófago, y aquí tenemos la vena ácida. Eso estaría a la altura del disco intervertebral T4, T5, o sea, en el Sí. ángulo de luz. Exactamente, en el plano external, aquí tenemos por ejemplo el ácido, el conducto torácico. Fíjense también, ¿no?, cómo se distribuye aquí la grasa en la fosa axilar. Esta es la fosa axilar. Ya. Vean, aquí está una imagen de una mastectomía radical. Vean, vaciando ganglios, sacando la glándula, sacando el tejido infiltrado, y ahí está la cercanía con el nervio, ¿cuál? Torácico largo. Nervio torácico largo. Ya. Vean ahora, este es un paciente que tiene igual 65 años, tiene cáncer de pulmón, y ustedes le encuentran así al examen físico. ¿Qué le notan? Las venas. Las venas, ¿no es cierto? Tienen una ingurgitación del sistema venoso superficial. ¿Ya? Ya tiene cáncer de pulmón este señor. Vean este corte coronal. Vean este coronal. Aquí está el cáncer. ¿Ven? Es un cáncer en el vértice del pulmón. ¿Cómo se llamaba ese cáncer? Pancoast. Es el tumor de Pancoast. ¿Qué nomás puede causar clínicamente? Puede causar el síndrome de salida axilar porque puede invadir a los nervios que salen por la Ya, parálisis, atrofia, ya, ¿qué más? Podría causar también hipotensión en un brazo, si no me equivoco. Pero Que puede tapa las venas, los vasos, ¿qué más? Subir, puede. Cuando el tumor del vértice del pulmón empieza a comerse la costilla, empieza a comerse la vértebra, empieza a comerse el ganglio cervical inferior, produce un síndrome neurológico. ¿Cómo se llama?
escuchado ustedes del síndrome de Horner. Ya, ¿saben lo que es el síndrome de Horner? Ya van a hacer esa consulta. Es importante que lo conozcan desde ya, porque se ven muchas situaciones: cáncer en el vértice del pulmón, disección carotidia, infiltración carotidia, fractura del peñasco temporal, múltiples vías simpática. Cuando se afecta en ese trayecto da el síndrome de Horner. Síndrome de Horner. Ya. Si ven aquí, se ve muy bien, ¿no es cierto? Vean cava superior, aurícula derecha. ¿Qué es lo que notan aquí? Este es un estudio contrastado, pero vean, hay un defecto de llenado. Está aquí invadido, está tapado la cava superior. Como está tapado por el cáncer, se ve esta colateralización de los vasos. Miren aquí en este corte axial, este es el cáncer. ¿Qué es esto? La tráquea. Tráquea. Si le ven aquí a la cava superior como está tapada por el cáncer, está obstruida. Ven aquí el arco aórtico. Una preguntita, ¿cuál es la diferencia entre ingurgitación y regurgitación venosa? O sea, hay ingurgitación y regurgitación, yo creo que es lo mismo. Porque yo había leído que en esa cosa de la triada de Beck, decían que la regurgitación de la yugular es que se hace así, gruesa. Entonces, o sea, ahí sería ingurgitación o regurgitación. Yo creo que es lo mismo, yo creo que es lo mismo, ¿verdad? O sea, depende, ¿no? En este caso, como está obstruida la cava superior, estas venas dilatadas, infladas, van a estar todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca? El corazón es muy débil. Como el corazón está tan débil, la sangre se encharca en el hígado, tienen un hígado grande. El rato que ustedes le aplastan el hígado a ese paciente con insuficiencia cardíaca, se inflan las venas del cuello. Entonces, no sé si a eso tal vez se puede referir la regurgitación. Era como que si tienen que ir a un lugar y no pueden entrar, se regresa la sangre, así, y por eso se llama la yugular. Claro. Ahora también recuerden, en el cuerpo humano hay venas que tienen válvulas y otras venas que son avalvulares. Tengan cuidado en eso también cuando evalúen. Por ejemplo, en los senos venosos del cráneo son avalvulares. ¿Sí? En el resto del cuerpo tienen válvulas. Entonces hay cierto mecanismo que impide ese reflujo. Pero muchas veces eso se vence. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene nuestro paciente? Tiene un tumor de páncreas y tiene el síndrome de vena cava superior. ¿Sí? Como está tan tapada la vena, se ven colateralización. Vean aquí cómo se está comiendo los huesos, ¿le ven? La vértebra, las costillas, ese tumor. Ya. Vean este caso clínico, es una bebé de 9 meses, tiene antecedentes de infecciones respiratorias, tiene estridor y tiene disnea. Miren aquí en esta tomografía contrastada, ¿qué nos llama la atención? ¿Qué es esto? La cava. Cava superior. Esto, La tráquea. tráquea. El esófago. Esto, El tronco el arco aórtico, pero tenemos esta otra cosa, y hay una lesión. No es la... Miren, esta es una reconstrucción coronal de esta paciente bebé. Miren, tenemos aquí la cava superior, este es el tronco pulmonar, y aquí está el arco aórtico, pero está bifurcado, ¿sí lo ven? Sí, esa es la disfagia del usuario, o sea, claro, lo que causa la disfagia del usuario. Vean, aquí, si ven, dos arcos aórticos, esta es una reconstrucción de una angio-TC, vista posterior BRT, Envuelve el esófago. doble arco aórtico, como está aplastado aquí el esófago, la tráquea, por eso es que tiene la infección respiratoria, tiene la disnea y el estridor. ¿Qué es esto? Que no puede- Disnea es dificultad a la respiración, dificultad a la respiración. Respira con- Ya, esto es lo mismo. Ya. Bueno, nuevamente les hago énfasis. Miren la vía que existe. Una vía paralela aquí en la pared muscular anterior y una vía paralela a nivel de las intercostales, a nivel de las lumbares. Que se hace muy manifiesta cuando el paciente tiene, por ejemplo, coartación aórtica. Vean acá, aorta ascendente, aorta descendente. ¿Qué es esto? La vena cava. Cava superior. Y miren, aquí ya nos aparece otro de los arcos. Esto pequeño es el arco de la vena ácigos. Arco de la vena ácigos desembocando en la cava superior. Aquí ven la tráquea, aquí ven el esófago, conducto torácico, vena ácigos. Entonces, más o menos es así. Miren, el arco de la ácigos desembocando en cava superior. Se ve ahí. Vean la grasa. Vean cómo hay bastante grasa, tejido laxo aquí entre las estructuras. Si ven macroscópicamente por qué las arterias tienen este aspecto amarillento, ¿por qué?
Las arterias tienen este aspecto amarillento porque la túnica media es rica en elastina. ¿Sí? La elastina de por sí tiene un color amarillento. Es por eso. En cambio, las venas tienen más gruesas las adventicias. En este caso, ¿qué es esto? Cava superior. Esto, Hay un callado. arco ácido. Miren, aquí ya estamos en la bifurcación traqueal. Aquí pueden ver el arco aórtico. ¿Esto qué es? El esófago y ahí los elementos del mediastino posterior. Vean cómo los espacios rellenados por grasa. A veces pasa. Ya. ¿Qué es esto del lóbulo ácido? ¿Han escuchado ustedes? No. Ya. Significa que cuando se estaba conformando la vena ácidos, hubo un momento en donde le atrapó a una parte del pulmón. ¿Sí? Esa parte atrapada, aislada, se denomina lóbulo ácidos y es una variante anatómica. Este es del arco ácidos, este es del arco ácido. Pero en vez de descansar directamente sobre el bronquio, le atrapó un poco de pulmón. Por eso ya sería embriológico. Es embriológico, ya es exactamente. Los pacientes nacen con esto, no tienen ningún trastorno, sino cuando ustedes les hacen un estudio de imagen, es simplemente un hallazgo incidental. Si ven una línea aquí, ya esta es una fisura ácidos y aquí estará el lóbulo ácido. Variante anatómica, no pasa nada. Paciente masculino o femenino. Femenino. Ahí están las mamas. Miren acá, coartación aórtica. Estos son estudios. Pueden ver aquí una angiografía por sustracción digital, arco aórtico. Miren la cintura. Aquí Está el arco, bien después del arco. Si ven las vías paralelas, ¿qué les notan a esas arterias? Tortuosas, están dilatadas, están sinuosas. Miren esta angiotesega en reconstrucción 3D. Aquí está el estrechamiento. Vean cómo se infla la torácica interna, se infla la epigástrica superior e inferior, porque no está llegando sangre Son para las colaterales. piernas. Exactamente, tiene que desarrollar colaterales. Miren aquí este estrechamiento, este es una angiotesega. Ya. Esto, al tener unas arterias intercostales tan infladas, puede erosionar crónicamente las costillas y eso se conoce como Una comisura. el signo de mordida de ratón. Ajá. Costillas en mordida de ratón o las muescas de Riedel en coartación aórtica. ¿Cómo es un paciente con coartación aórtica? Tiene presión elevada en los brazos, tiene presión baja en los pies son pequeños, son delgados, son hipotróficos. Se ve mucho en el síndrome de Turner. ¿Qué es el Turner? El cromosoma 18. No, perdón, 13. ¿Cuál es el cariotipo de Turner? Las personas tienen unido el cuello. 45X. El cariotipo, no, el fenotipo. El fenotipo es lo que tú me dices, que nomás tiene un tubo. Unidos el cuello. Pterygium colli o cuello Las largo. orejas tienen un poco más arriba. Diplomación baja. Retraso mental. Tienen retraso mental, tienen coartación aórtica, tienen riñón en herradura, un montón de cosas. No siempre está todo eso presente. Cada paciente es de un mundo ya. En este caso lo que nos llama la atención es esta bolita. Si ven que aquí hay una bolita, miren esto. Son ganglios linfáticos. Yo les había mencionado ya. ¿A qué se considera un tamaño normal de un ganglio linfático? Ya, esto anótese y memorícese, tanto para su práctica clínica como para la imagen. El ganglio linfático se considera normal si su eje corto tiene menos de 10 milímetros. Es decir, todo ganglio debe de ser más pequeño de 1 centímetro. Ganglios normales, si su eje corto es menos de 10 milímetros. Si es que es más de 10 milímetros, ya se llama adenomegalia, se llama ganglio crecido. Y adenomegalia puede dar por muchas situaciones. Cáncer, tuberculosis, infiltración, sarcoidosis, metástasis, parásitos. ¿Sí? Hay que ver la posible causa para la adenomegalia. Que tengo fobia a las parásitos. Ya, miren ahora qué les parece este otro paciente. Tiene igual cáncer de pulmón y qué nomás podemos notar en Hay una escoliosis. Vean la columna. Esta escoliosis. Eso, ¿qué más? Miren, comparen el campo pulmonar derecho, el campo pulmonar izquierdo. ¿Dónde está el tumor? Arriba, en Aquí el lápiz. arriba, si le ven a la lesión. Ajá. Vean la tráquea. Eso está hacia un lado, está desplazada. Igual aquí la silueta cardíaca. Si ustedes ven los cortes tomográficos, vean el El tumor cáncer, entonces lo va a hacer por un vean lado. las costillas, cómo se está comiendo las costillas del tumor.
Y aquí lo que nos llama la atención es Es que- miren, tienen ganglios crecidos, tienen adenomegalia, posiblemente secundaria a metástasis. ¿Qué es esto? La aorta. Aorta ascendente. Esto, Aorta aorta descendente. ascendente. La cava. Cava superior. Vean los ganglios de ahí crecidos, ahí está el esófago, ahí están ya los bronquios. Ajá, se nos fue. Los bronquios. Justo estamos en Ya, la aquí nos bifurcación. llama la atención lo siguiente. Miren, aorta, aorta, Ahora, cava. claro. Miren este vaso, ¿cuál es? Una subclavia que no sé. Este es Subclavia, un vaso que les va a causar dolor de cabeza, así que cuando examinen una tomografía de tórax siempre véanlo con mucho detenimiento. Este es el tronco pulmonar, pulmonar, y después ya va a dar su rama, ¿no es cierto? Derecha e izquierda. ¿Por qué? Cuando, cuando, por ejemplo, se han desarrollado coágulos en el sistema venoso de los miembros inferiores y se desprenden y viajan al pulmón, se da la tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar es el gran imitador. ¿Sí? Puede manifestarse en los pacientes desde una pequeña febrícula hasta muerte súbita inmediata. ¿Sí? Puede manifestarse de muchas cosas, tos con sangre, disnea, muerte súbita, febrícula, desaturación. Para eso tienen que saber la triada de Virchow. ¿Han escuchado de eso? Sí. A ver, ¿cuáles son los componentes? Factor de coagulación. Hipercoagulabilidad, ¿qué más? La lesión endotelial Lesión endotelial. y la lentitud del flujo o la Eso, la éstasis sanguínea. Eso, la triada de Virchow es lo que es la fisiopatología de la formación de coágulos en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo. Cualquier parte del cuerpo. Como tú bien dices, por ejemplo, hay pacientes que tienen trombofilias, tienen déficit de proteína C, déficit de proteína S, y ellos tienen hipercoagulabilidad, sangre espesa, poliglobulia, por ejemplo. Lesión endotelial, cuando andan pinchando los médicos, cuando andan poniendo catéteres, vías centrales, eso provoca que se pele por dentro el endotelio y el subendotelio es trombogénico. Entonces, ahí se formarían coágulos. Y lo mismo con la éstasis venosa, cuando no se moviliza un Son las paciente. adictas. Eso pasa mucho en el hospital. De hecho, en el hospital, casi una vez al año, se escucha lo siguiente. Paciente joven que vino fracturada la pierna, accidente en moto, estaba 5 días hospitalizado con el yeso. El rato que le quitan el yeso, amanece muerto. Necrosis. ¿Por qué se murió? La pierna. Porque como estaba acostado con su pierna rota, no se movilizaba. Y el rato que se empezó a movilizar, se desplazó un coágulo, hizo tromboembolia y se murió. Entonces ustedes siempre hay que ir pensando, ¿no? ¿Qué será bueno? ¿Qué es lo que se recomienda en las cirugías? Control del dolor y movilización temprana. Ahorita lo que se intenta hacer es ya no pasarles encamado, sino movilización temprana. Movilización temprana. Ya. Pero esto es lo mismo, Ya, es más o menos lo mismo. Ya, miren acá. Esta es la imagen entonces del tronco pulmonar. Y el tronco pulmonar, arteria pulmonar derecha e izquierda. Aquí pueden ver su división. Esto de acá, Aorta. esto, Cava. cava superior. Miren, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Miren acá. Cava va a la aorta descendente. Aorta No, aorta descendente. Aorta descendente. Aorta descendente. Esófago. Esófago. Ah, sí. Izquierda y derecha. Vean acá. Grábense mentalmente. Esta imagen de Y invertida es tronco pulmonar. De vida o muerte. Vean, cava superior, aorta ascendente, aorta descendente. Si les ven a los bronquios, vean cartílago y en la parte de atrás músculo liso. Ujú. Si ven un montón de manchas negras, ¿qué es eso? Si ven, no. Estas manchitas negras, ¿qué es? Ah, estas son las. Hacen por nombre. Ya, estas manchas negras son los ganglios linfáticos Son los ganglios. ¿no? que están alojando a los macrófagos que en su intento de defender al cuerpo de la contaminación o del fumar se han Están comido con las carbono. partículas del carbono y se han Ajá. quedado muertos ahí. Sí, esa situación cuando hay cambios en el pulmón por el carbón, por fumar, por la contaminación, se llama antracosis. ¿Han escuchado ustedes? Tracosis. Antracosis Antracosis. pulmonar. Sí. El prefijo antrax significa carbón.
¿Han escuchado ustedes de la enfermedad biológica que le dicen el anthrax? Eso que mandaban Ya. cartas. Exactamente, porque las esporas del anthrax, bueno, el anthrax es una infección bacteriana que ataca mucho a los borreguitos, a las ovejas, y les da una infección que se llama carbunco, porque es una mancha negra en el cuello, en la cara, y se llama también enfermedad de los cardadores de lana, y en ellos se daba el anthrax, pero después se utilizaba por el bioterrorismo. ¿Ya? Eso es con el anthrax. Y anthrax significaba carbón, y las partículas de carbón en el pulmón se llaman antracosis. Umbrella. Cuando ustedes vean cambios en el pulmón debido a diferentes sustancias, eso se llama neumoconiosis. Cuando es por el carbón, se llama antracosis. Si es por el sílice, se llama silicosis. Si es por el asbesto, se llama asbestosis. Si es por el berilio, beriliosis, depende, ¿no? Esos son pacientes Si que es van a por ver escarcha. neumonía todo el tiempo. Ya, ¿qué les parece este caso? 57 años, masculino, tiene disnea, tos, tiene dolor pleurítico y tiene un viaje transatlántico hace una semana que duró 17 horas sin moverse. ¿Qué podrá tener? Exactamente, vamos viendo acá las imágenes de la tomografía. Vean acá, tronco pulmonar y las arterias pulmonares. ¿Sí le ven al coágulo? Ven ahí. Vean acá. Vean aquí en las ramas más distales, de estas manchas oscuras, de estas zonas hipodensas, defectos de llenado, son los coágulos múltiples. Vean en la ventana pulmonar, infarto del pulmón. ¿Y por qué se ve una masa tan grande sobre el pulmón de izquierdo? ¿Cuál? ¿En qué parte? Ese es el derecho. ¿Esto? Eso es blanco. ajá. No, o sea, ¿Esto? de la izquierda. ¿Esto? No, ¿Cuál? eso, todo eso. O sea, no es muy grande, o es normal. ¿Esto? Este es del corazón. Corazón. Y ustedes tendrían que hacer lo que se conocía como el índice torácico. ¿Sí? Obviamente hay que entender la situación clínica. Por ejemplo, en este paciente, como no está pasando la sangre, un poco el corazón se distiende, forma lo que se conoce como cor pulmonar, una hipertensión pulmonar derecha. Este paciente tiene tromboembolia pulmonar. Ya. Cuando ustedes estén ante un paciente de tromboembolia pulmonar, hay que pedir un examen de sangre importantísimo. ¿Cómo se llama? El hemograma. Se llama dímero D. Anotará eso. El dímero D es un examen de sangre específico cuando en el cuerpo se está provocando remodelación de los coágulos. Dímero D. Dímero D, por ejemplo, lo ven en tromboembolia pulmonar. Entonces vayan un poco integrando todos esos sus conocimientos. Cuando llegue un paciente con disnea, con sospecha de tromboembolia pulmonar, ustedes tienen que pedir un angio-TC, tienen que hacer un dímero D. Es que en esos dos ya les sale positivo y ya tienen el diagnóstico. No pierden el tiempo con rayos X. Dímelo, Esto de es más aquí rápido, ¿no? Ajá, esto de aquí es excepcional, es difícil de ver, tiene baja sensibilidad, se llama el signo de Westermarck. Por ejemplo, cuando hay una tromboembolia en el pulmón oligoémico, que está con poca sangre, se ve más negro. Signo de Fletcher es la dilatación, el engrosamiento de la arteria pulmonar taponada, pero eso, como les digo, es difícil de ver. Mejor vayan directamente al angio-TC cuando tengan pacientes con sospecha. Ya. Esto han de escuchar ustedes mucho en las preguntas, en los exámenes. Dicen cuál es la joroba de Hampton. La joroba de Hampton son estas zonas de consolidación secundario a infarto. ¿Sí? La base es lateral, el vértice es medial. Es una zona de isquemia. ¿Sí? Aquí pueden ver bien los coágulos y aquí ven la zona afectada, se llama joroba de Hampton en la imagen. Sí, falta un pulmonar. Aquí están más imágenes de tromboembolia pulmonar. Miren, Este si ven los coágulos, vean, Ajá. coágulo y coágulo. Vayan grabando en su memoria. Vean este coágulo gigantesco. ¿Vis? Este coágulo gigantesco se llama En encilla el de tronco montar. pulmonar. Posiblemente este paciente se muera. Esa vez Es un ya paciente invertido. que posiblemente va a causar un fallo de bomba y se va a morir. Miren acá este coágulo. Ese es coágulo. Que se tapa toda la... Ajá, está tapando totalmente la arteria pulmonar derecha. Miren, aquí hay otro coágulo. ¿En qué parte está la Y ahí? No hay Y. Lo que pasa es que obviamente conforme vas bajando, Ah, ya, vas a entonces- verle la Y. Si Ya. estás arriba ves un poco y
Si estás abajo, ves. Ahí. Vean aquí en Sagital. Es que no soy perito en esto. Oh, sí. ¿Qué es? Eso es con Coágulo. ¿Qué es esto? La- El cañado de la aorta. La coágulo Ah, en el ahora. corazón, el tronco pulmonar y el coágulo. ¿Ese coágulo tan grande se puede Como si estuviera producir por vomitando. fibrosis o por otro factor? Es lo que les había mencionado, la triada de Virchow. Triada de Virchow. Lo que más se ve es en los encamados, en los pacientes inmovilizados. En ellos se ve mucho.